Kaiko, Egunon, gracias por la invitación y ojalá me escuchéis por la conexión que pueda tener, ojalá sea estable y pueda disfrutar un poco. Antes de nada, creo que es bastante pronto para decir si hemos aprendido, ¿no? Yo en las primeras semanas solo pensaba en el presente y es verdad que hace pues, 3 semanas empecé a pensar en una frase, ¿no? Y la frase es, hay futuro, ¿no? Algo que creo que tenemos que transmitir a emprendedores, a empresas y en este caso a estudiantes, donde pues comparto también con María departamento y universidad, ¿no? Y al fin y al cabo, hace años, ¿no? A mí, yo he vivido en Granada, ¿no? Entonces casi conozco mejor el ecosistema de Granada que el de Euskadi. Hace poco llegué aquí, ¿no? Y en Granada me comentaban, hace 5 años aproximadamente, un profesor me decía que en aquel momento había empresas sociales y empresas con impacto social, ¿no? Y que comentaba que en el futuro pues, solamente iban a existir empresas con impacto social y empresas sociales. Igual es el momento de que eso pueda ocurrir, ¿no? Que pueda darse ese salto. Y otra compañera, que también creo que participa en el GEM, Ana Bógica, ella me comentaba que si emprender es bailar ballet, ¿no? Si emprender es bailar ballet, pues emprender socialmente es bailar ballet con tacones, ¿no? Y si vamos al estereotipo vasco, pues igual es bailar ballet con zapatillas de monte. Entonces, creo que ahí está la dificultad en el cambio de gestión que pueda haber y todavía yo tengo dudas de que eso lo vayamos a poder aprender, ¿no? No es fácil. Creo que en el centro están las personas, por lo menos es lo que espero que hayamos aprendido, porque en todo este tiempo yo lo que más he echado de menos han sido las personas y espero que nos demos cuenta de eso. Y luego también en toda esa gestión está la comunicación, que para mí en el mundo online pues es diferente y tenemos que aprender eso. Por ejemplo, el mismo de la incertidumbre de si me funciona o no la comunicación hace que igual yo pueda ser de manera comunicativa diferente, la autoestima decae, puedo tener menos creatividad y eso, si lo llevamos al mundo de la gestión, al mundo de la empresa, pues pueden surgir oportunidades, posiblemente sí, pero también ciertos conflictos, ¿no? Porque en lo online, la gestión y la comunicación, pues creo que se tiene que centrar también en lo humano, ¿no? Por lo menos ese sería pues una perspectiva que en DOI pues, intentamos integrar en los proyectos, ¿no? Estaba para ambos. En función de los resultados del informe y también de esas aplicaciones prácticas o al menos de futuribles de la gestión que comentaba Beñat, ¿cuánta dependencia creéis que nos va a quedar de lo público y cuánta de la adaptación a la situación que podamos hacer en nuestras organizaciones o equipos de trabajo de manera proactiva? Hablo de, yo qué sé, como Beñat decía, desde la comunicación, desde las cosas más sencillas a las más complicadas. ¿Estamos preparados para tener esa proactividad? ¿Creéis vosotros que es así? A ver, hemos mezclado en la pregunta bastantes cosas. Sí, Estamos ¿verdad? hablando de dependencia pública, estamos hablando de iniciativa privada o estamos hablando de herramientas, ¿sí? Entonces, en estos momentos hay una cuestión que probablemente, o sea, tenemos que volver a oír, ¿no? Que estamos ahora bastante preocupados a nivel de, bueno, pues de todos los medios de comunicación con las cuestiones económicas y de empresa. ¿Sí? María parece que está teniendo problemas con Que partir con la debidamente de comunicación. ahí, ¿sí? Entonces, Ahora, el resto, ¿sí? No, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. ahora ¿Ahora María. te oye? Sí. Igual es un problema del micro, ¿eh? Me lo voy a acercar para... No, estaba diciendo bueno, que vamos a un escenario en el que los recursos van a tener que estar muy bien gestionados. Entonces, y en el que evidentemente parece que con esto de la desescalada o de comenzar la desescalada se nos está olvidando que la salud pública es el centro del diagrama, ¿no? Entonces, en estos momentos, dependencia pública, lo que deberíamos plantear es dónde están los focos claves, ¿vale?,
de generación de herramientas para que la dependencia pública sea lo menor posible. Porque a nosotros lo que nos dice el informe en estos momentos es que la mayor dependencia pública está en un sector concreto, que es el de servicios a consumo. ¿Sí? En el resto de sectores, pues bueno, pues tienen sus dificultades, pero la mayor parte de las empresas están empezando a ver oportunidades que, bueno, pues tenían ahí ancladas y que realmente vuelven, ¿no? Vienen en una situación como esta. Entonces, probablemente estamos hablando de muchas cosas, ¿no? En este momento lo que necesitamos son más recursos para que ni Inge ni yo tengamos problemas de comunicación, porque esto viene para quedarse. Entonces, tratar de humanizar este sistema digital es una de las claves, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues ahí la dependencia está más en esto, en general, herramientas y sobre todo, bueno, pues en ámbitos en los que, bueno, pues estos canales son más difíciles, sobre todo en el mundo rural, y que, bueno, pues que esta situación genera para ellos una oportunidad. O sea, ya hay mucha gente orientando su vida personal al ámbito rural por temas de, bueno, pues de seguridad y salud personal y familiar, y bueno, pues sería deseable siempre y cuando, bueno, pues se podría mantener también la actividad económica a través de esos sistemas. Evidentemente la parte personal es muy importante, pero hoy por hoy es lo que tenemos. Por tanto, las empresas están demostrando y los emprendedores que se están adaptando. Entonces, bueno, pues generemos herramientas. O sea, más que dependencias, generemos herramientas para que las dependencias no sean tan altas. Afortunadamente, otro de los indicadores que da el informe es que en términos financieros, que podía ser, bueno, pues uno de los embudos más duros para las empresas, el 50% de las empresas no estaban esperando una financiación, por tanto ahora no la van a echar de menos. Voy a tener que financiar algunas cosas que me van a venir por paralización o por falta de demanda, pero no era un acumulado que me venía de antes. Por tanto, no llevo mochila, ¿sí? O sea, puedo comprarme una mochila nueva, pero ya no tengo que o comprarme una más grande para meter otra que ya tenía. Y eso es en el 50% de los casos. Así que, bueno, pues yo creo que ha estado en una de las claves, que es la de herramientas para reducir dependencia. Es lo fundamental que yo esperaría, ¿no? De lo público, y innovación y ejecución desde la parte privada, ¿no? Y desde todos los individuos. Beñat. Sí, en una perspectiva igual más general de sociedad y de personas que trabajan en el mundo público y privado, la semana pasada estuve hablando con un compañero que estudia en Sarrico ya hace años, y comentábamos que posiblemente nuestra vida pues, va hacia un hibridaje, ¿no? Hacia un hibridaje en el que, pues, por ejemplo, por poner mi caso, yo soy profesor universitario, ¿no? A media jornada, trabajo en lo público, pero al mismo tiempo también estoy en DOI y también estoy en muchos más proyectos, ¿no? Entonces creo que esos perfiles pues más híbridos son los que el futuro nos puede deparar. Aquí tengo una anotación importante, y es que no todos estamos preparados para vivir de lo variable, o sea, para vivir solo de lo variable, porque no hay cultura de eso, y porque no, o sea, es como cuando todo el mundo tiene que emprender, no, porque no todo el mundo está capacitado para emprender, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, creo que ahí hace falta, pues, vivir un poco la incertidumbre, y creo, y desde por lo menos desde mi punto de vista, que últimamente pues estoy ahí entre una cosa y otra, es importante cierta estabilidad, porque si tú no tienes cierta estabilidad, lo que hace es que igual si empiezas a tener pues menos confianza en ti mismo, empiezas a comerte más la cabeza, en qué pasará, tal. Entonces, pues en ese hibridaje sí es importante lo que ha comentado María, que es que haya recursos y que haya seguridad también en tu vida, porque eso es lo que al final hace que aportes a la sociedad. Si tú estás más seguro, ¿no? Si tienes un mínimo de seguridad, eres una persona más creativa, eres una persona que aporta más, eres una persona más proactiva, ¿no? Entonces creo que en ese hibridaje tenemos que tener mucho cuidado, o sea, que no vayamos tampoco pensando en que nos vamos a tener que buscar la vida así por así, ¿no? Eso es por lo menos mi experiencia, ¿no? En los últimos años.
María, en el informe aparece que un porcentaje, se sitúa en el 65% de los emprendedores encuestados al menos piensa en reorientar su modelo de negocio. Antes hablabas, por ejemplo, del entorno rural. ¿Este tipo de cosas se perciben realmente como unas oportunidades o como una necesidad ineludible? ¿Y qué sectores también lo pueden ver más claro? Porque evidentemente Beñat lanzaba un mensaje también importante, que no todo el mundo está preparado para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Sí, está claro que, bueno, pues este tipo de crisis siempre deja gente atrás. De hecho, bueno, pues casi el escenario se plantea, ¿no? Bueno, pues como casi darwinista, ¿no? En términos de que el que reoriente su modelo de negocio saldrá incluso mejor parado de la crisis y de hecho, bueno, pues los emprendedores y emprendedoras, una de las características que les unen normalmente es el optimismo, independientemente de qué sector estés, ¿sí? Es decir, Ahí vamos a saltos. María, te perdemos, te recuperamos. Sí que es cierto que va a haber que humanizar los recursos digitales para que no nos dejen colgados justo cuando estamos aportando cosas realmente interesantes, ¿verdad? María, no sé si estás por ahí. Bueno, vamos a intentar recuperar a María poco a poco. Yo antes de pasar al turno de preguntas, por supuesto en cuanto podamos volver a estar con María le retomamos, pero sí, Beñat, quería comentarte una cosa que además vosotros trabajáis y cuidáis mucho, ¿no? Dentro de la asociación que comentábamos, hoy el CARTEA, de la que formas parte, y son los valores. Es decir, a veces el imaginario nos lleva a pensar que valores y gestión de una empresa, gestión económica, son dos cuestiones que chocan frontalmente, pero igual estamos equivocados pensando eso, ¿no? O a lo mejor hay una necesidad ahí en aplicar una cosa a la otra. Pues sí, pues ya te digo, creo que los valores, tanto en DOI como ojalá en la sociedad, pues deberían estar en el medio, ¿no? Y claro, cuando hablamos de valores, hablamos de un concepto que es muy, digamos que es constante, ¿no? O sea, los valores no cambian de un día a otro, ¿no? Entonces, creo que ahí puede aportar muchísimo la enseñanza, la educación, a valores como la innovación, valores como pues, no tener, digamos, miedo al fracaso, ese optimismo que comentaba también María, ¿no? Todo eso que es más constante, pues creo que la educación tiene que tener pues, un peso importante, ¿no? en esos valores. Y ahí tenemos lo de siempre, ¿no? Estoy pensando en una investigación con unos estudiantes de la dualidad esa que tratamos, ¿no? De la gestión más económica y de los valores. Yo siempre digo una frase, y es que, pues por suerte o por desgracia, pues aunque ahora mismo no nos lo parezca, pero es así, formamos parte del, no sé, 10, 15, 20% de la sociedad global que podemos llegar allá donde queramos llegar, ¿vale? Estamos en ese grupo privilegiado. Entonces tenemos dos opciones en la vida, ¿no? Pues intentar hacer todo lo posible para llegar a ese lugar o aumentar ese porcentaje, ¿no? Y yo creo que lo bueno es que ambas cosas se pueden hacer. Intentar llegar a ese lugar y al mismo tiempo, ¿no? Aumentar ese porcentaje. Entonces esa visión doble creo que es determinante. Y todo está basado para mí en la educación, en diferentes niveles, en los referentes, las personas referentes que tengamos y en lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, por ahí creo que pues la enseñanza creo que puede tener un peso importante. En este caso, pues la universidad, que es donde nosotros trabajamos, pero también otros niveles educativos, ¿no? sí. María, creo que ya has vuelto con nosotros. Sí, he vuelto. Y No suelo tener problemas, perdido... Me da rabia. Bueno, históricamente la LinkedIn suele estar gafada en lo tecnológico, pero bueno, vamos a sobrevivir a esto y a mucho más. No, pero bueno, creo que te hemos perdido. Todos los días. Ya tenemos un frío tranquilo a esto. O sea, sí, ¿verdad? Que nosotros damos clase todos los días, entonces quiero decir, porque dicen, no, son sí. Va y viene. Bueno, pues ni tanto que va y viene.
Si sigues por ahí, creo que te habíamos perdido cuando estabas comentando que el emprendimiento tiene una característica inherente que es el optimismo. Y a partir de ahí, bueno, ya no te hemos podido oír más, así que a ver, si estás por ahí, María, danos un poco de optimismo también para poder entender estas circunstancias. Creo que no está. Bueno, pues nada, seguiremos siendo optimistas. La recuperaremos, imagino, la conexión con María Diego, pero podemos avanzar un poquito porque creo que ya tenemos ahí un grupo de gente considerable y podemos abrir, yo creo que un turno de conversación, de preguntas y demás, en el cual evidentemente, María, que te vemos, pero no sé si te podemos oír, pues puedes venir cuando... Voy a reconectar a través de otro canal. Y ahora bien, aprovechemos, vamos a aprovechar la oportunidad, una de las palabras clave. Inténtalo ahora, venga. Sí, lo que estaba comentando es que hay un sesgo en el informe que veis. ¿Por qué? Porque el que responde es optimista. Entonces, un 95% de los encuestados dicen que ven oportunidades, pero estamos viendo los más optimistas del lugar, que son aquellos que, como dice Beñat, bueno, pues da igual la incertidumbre, me lanzo, me tiro y no solamente me tiro, sino que estoy creando empleo para otras personas, que de hecho es una de las preocupaciones fundamentales que transmite el informe, mantener el empleo. O sea, cómo mantengo el empleo de mi plantilla, de la gente que depende de mí y crearlo en el futuro. Entonces, bueno, pues sí que se ve optimismo, el informe también es crudo y también la situación, lo vemos todos los días. Entonces, bueno, pues tenemos que dar, al menos nosotros desde la parte educativa, tenemos que dar ejemplo impulsando y liderando, ¿no? Innovación y liderando, bueno, pues nuevas formas de hacer las cosas. Por eso, si nos hubiésemos parado a esperar qué ocurría con esto, pues por ejemplo, los proyectos que dependen del máster de emprendimiento que yo dirijo, pues algunos hubiesen paralizado por las sesiones. Y lo que hemos hecho es, bueno, pues de nuevo, emprender académicamente. ¿Para qué? Para digitalizar el máster hasta donde hemos podido, que es, bueno, pues prácticamente el 95%, y entonces mantenemos un poco, bueno, pues la red, ¿no? Del trapecio bueno, pues de todos los proyectos que dependen, ¿no? de esa iniciativa. Entonces, bueno, pues nos toca dar ejemplo en la parte educativa, la parte institucional y Vaya. Bueno, pues vamos a abrir, como decíamos, el turno de preguntas que va a coordinar Iñaki y ahí ya pues abrimos un poco la relación entre todos nosotros. Ya seamos, bueno, pues emprendedores autónomos o líderes. Adelante, Iñaki. Sí, a ver si conseguimos recuperar la conexión con María. Entre tanto, Santiago ha estado especialmente participativo en el chat. Comentaba Santiago que hay un binomio lanzadera personas emprendedoras en el post-COVID y la pregunta que lanza Santiago, tanto para María como para Beñat, es qué cambios va a haber en ese binomio entre bueno, pues la parte de lanzadera emprendedora y eso, pues los cambios que se avecinan, ¿no? en ese ámbito, pregunta Santiago. Sí que respondo yo, si María se está conectando. Bueno, quien quiera, ¿no? Porque esto es para todo el mundo, ¿no? No sé, imagino que cuando habla de binomio habla de empleo, para trabajar por cuenta ajena, ¿no? O por tu propio proyecto y tal, y si esos porcentajes van a ir cambiando, ¿no? Tengo dudas de si la situación actual se va a mantener, porque ahora también he conocido proyectos que se han lanzado por necesidad o por... creo sinceramente no por oportunidad. Entonces también siento que muchos proyectos que ahora se han creado pues pueden ir cayendo, ¿no? Hace unos meses yo decía que emprender es difícil, pero también es difícil encontrar un empleo que te guste y que te valore, que haga sostenible, ¿no? Sostenible emocionalmente y también sostenible económicamente, ¿no? Entonces, es difícil emprender, pero también es difícil tener un empleo de calidad. Entonces, ahí creo que la dificultad de emprender, pues, por ejemplo, la dificultad de tener un empleo pues, digno, sostenible,
ahí es donde va a estar la clave. Que los empleos sean realmente pues, dignos, y si no, yo creo que habrá gente que emprenda por necesidad o una mezcla entre oportunidad y necesidad. Y hay un término que a mí me gusta especialmente, y yo soy una persona bastante optimista, quien me conoce, pero hay un término que es optimista definido. Y es un término que es como Doraemon, ¿no? Yo siempre digo que yo soy como Doraemon. Entonces, optimista definido, ¿qué es? Pues que eres optimista, pero que sabes por qué eres optimista. Quiero decir, esto es un término de Peter Thiel, el creador de PayPal, y que él dice eso, que los optimistas que realmente pues luego dan pasos y hacen acciones son aquellos que son definidos. Soy optimista por esto, ¿no? No soy optimista porque sí. Entonces es importante que en estos momentos pensemos en el optimismo más práctico, ¿no? A que pensemos realmente por qué somos optimistas, por qué va a haber oportunidades y por qué no, ¿no? Gracias, Beñat. Por hacer un apunte o un aporte adicional a esa pregunta que lanzaba Santiago al principio, surgía también otro comentario por parte de Juan, que comentaba que al respecto de ese binomio se podía aplicar la diversificación, y Santiago le contestaba que tal vez el emprendimiento de carácter social se va a acercar o va a tener el cooperativismo, por lo que comentaba Inge. Y Inge también, a su vez, y yo creo que es más una reflexión para María, si ahora nos puede estar escuchando, que siempre se recomienda a una persona que emprende que nunca desarrolle un proyecto únicamente basándose en una subvención o una ayuda específica. Y la pregunta que lanza Inge, ya digo, si nos está escuchando ahora mismo María, si no tú, Beñat, o cualquier otro participante, es si creéis que debido a esa situación, pues muchas personas van a ver que en unos meses su proyecto ha fracasado justo porque esta crisis les ha obligado a depender 100% de lo público. Es la pregunta que lanza Inge en cuanto a dependencia de subvenciones, ¿no? Y ayudas públicas para emprender. No sé cómo lo ves tú, Beñat, María, si se puede volver a recontar. Puede hablar así. Yo os oigo perfectamente, el problema es cuando se me va, no sé por qué. Bueno, pues Yo adelante. os he oído todo, o sea, yo estaba todo el rato. Perfecto, adelante, María. A ver, no es una cuestión de ahora. Si tu emprendimiento depende de ayudas públicas, directamente desiste. Salvo que estés en un sector clave, como puede ser, bueno, pues el mundo biotech o de alta tecnología, en el que, bueno, más que de ayudas públicas para emprender, dependes de ayudas, bueno, pues de ciencia y tecnología. Pero si hay dependencia directa o la dependencia va a ser de largo plazo, no es la situación más adecuada, sobre todo porque estamos en un ecosistema en el que las ayudas para preemprender no abundan. Es decir, lo que tenemos son ayudas para materializar proyectos que ya tienen hitos, que ya han generado hitos. O sea, pero para preemprender tenemos muy poco. De hecho, probablemente para preemprender estamos en el ámbito educativo y poquito más. Generando red y poco más. Entonces, bueno, pues ¿va a haber dependencia? Bueno, los datos que nosotros tenemos dicen que no. El 50% de los emprendedores o de las personas emprendedoras que están ahora en fase de creación no han pedido ayuda pública. O sea, todavía ni siquiera la han solicitado. Así que la solicitarán en el futuro, pero para lanzarse a la fase de creación inicial no la han necesitado porque ni siquiera la han solicitado. ¿Vale? Así que, bueno, pues parece que los proyectos que tenemos en el entorno empiezan a conocer el ecosistema de cara, ¿no?, a tener o no tener ayudas. Otra cosa es el que le ha pillado en fase de creación, ¿sí? Y le ha pillado esto en un sector, sobre todo, de servicios al consumo, y sí depende de ayuda pública en un cierre temporal o en un cierre temporal de negocio, ¿sí? Un negocio que has abierto hace 2 meses, que está, por ejemplo, en hostelería, y ahí sí tienes dependencia. Pero en los que están por crear, la mayoría transmiten que ni siquiera han pedido ayudas. Así que, bueno, pues hay una de cal y otra de arena, ¿no? El que le ha pillado en medio y el que está por hacerlo, ¿no? Gracias, María. Pues precisamente otra pregunta de Inge va en ese sentido, del que le ha pillado en medio, ¿no? Y esos proyectos que han nacido en esta crisis, pregunta Inge si perdurarán en el tiempo, porque están estas nuevas formas en las que ahora nos estamos acostumbrando, estamos interiorizando, o estos proyectos que están haciendo ahora consideréis que pueden desaparecer porque volveremos a nuestros antiguos hábitos, ¿no? Un poco la pregunta va en este momento de transición, ¿no? Un poco entre lo que nos ha tocado vivir y esa nueva normalidad. Esa pregunta para ti, María, y aprovecho a hacer la siguiente para que también Beñat vaya pensando una pregunta que nos formula Eva a través del chat,
y es que con qué proyectos de emprendimiento estáis colaborando actualmente y si puedes poner algún ejemplo. Beñat, para ti un ejemplo de emprendimiento y para María, pues en esta época intermedia que vivimos, si crees que los proyectos perdurarán o volveremos a una nueva normalidad en la que habrá otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, los proyectos que ya tenían orientada su decisión de crearse y, bueno, a ver, nosotros personalmente lo que tenemos es un sesgo muy potente hacia el tema de base tecnológica, ¿no? Y de proyectos innovadores que salen de la universidad. Entonces, bueno, pues esos proyectos innovadores normalmente, bueno, pues están en mercados difíciles porque normalmente son mercados internacionales y la crisis del COVID lo que les ha dado en positivo es que probablemente grandes empresas que nunca les habían cogido el teléfono, pues ahora que vivimos en un mundo digitalizado, te han cogido el teléfono o te han aceptado en una videollamada para trasladar, bueno, pues que tú tienes, ¿no?, una tecnología puntera, no sé, en generación energética o en un sistema logístico nuevo. Entonces, volver a la normalidad, bueno, no sé, cada uno interioriza lo que va a ser la nueva normalidad de una manera. Yo ya me siento en nueva normalidad. No sé, quiero decir, no espero mucha más normalidad que la que tenemos ahora durante bastante tiempo. Entonces, es una cuestión ni siquiera de adaptarse ni de volver a ella, sino de liderar una nueva normalidad, la tuya propia. No tienes que estar esperando a que nadie te indique en la fase 3, 4.0 o 50,357 cuál es la normalidad que tienes que asumir, ¿no? Entonces, yo creo que el que lidere, ¿no?, esa normalidad tiene asegurada la supervivencia. Y, por supuesto, pues bueno, siempre planteando que hay que pensar en grande y que hay sectores que lo van a pasar mejor y sectores que lo van a pasar peor, ¿no? ¿Vale? Porque en nuestro entorno parece que todo el mundo está pensando que todo lo asociado a ciencia y tecnología con la salud tiene muchas oportunidades, pero la financiación para investigación básica sigue siendo la que era. Es decir, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la salud, pues bueno, parece que tiene que vivir de, no sé, de milagros en laboratorios universitarios y bueno, pues eso no es viable en estos momentos. Así que bueno, pues yo lo que veo es que hay que empezar a racionalizar muy bien dónde se ponen los focos y dónde se ponen las prioridades. Focos y prioridades, parece que se desconecta la voz. Bueno, nos escucha afortunadamente María. Luego sí, un último En apunte el porque... mundo institucional. Sí. A ver, yo creo que nos estás escuchando, María. La última parte no te hemos podido... Y ahora sí. Ahora sí. Vale, gracias, María. Adelante, adelante. Sí, lo que planteaba es que hay una oportunidad adicional en todos estos retos que tenemos cada uno. Y es que estamos teniendo todos tiempo para pensar. Vivíamos a unas velocidades que muchas veces, bueno, pues todos estábamos gestionando agendas irresponsables en cada uno de nuestros niveles y creo que es un momento en el que hay que aprovechar justamente esto para irse al rincón de pensar, como... Entonces, cada uno en su rincón de pensar, en lugar de estar esperando a ver qué dicen, o sea, toma tú la decisión, lidera tú tu decisión. Esto de no, me voy a adaptar al cambio, voy a adaptarse al cambio, ni nada. Lidera tu cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esas en todos los niveles, institucionales, emprendedores y empresariales. Gracias, María. Y ya para ir finalizando, Beñat, tu pregunta o la pregunta que nos formulaba Eva sobre un ejemplo de emprendimiento. Sí, bueno, en mi caso, como he dicho, después de unos cuantos años en Granada, donde los emprendedores pues, se han convertido en amigos, ¿no? Y ya la relación que tengo con ellos, pues, de ayuda, muchas veces de ayuda personal, muchas veces psicológica incluso, ¿no? De apoyar y de escuchar, porque no hay otra cosa que hacer cuando muchas veces te hablan, ¿no? Pero luego aquí, pues eso, como os comentaba anteriormente, llevo ya un año hablando en DOI, y en DOI pues recogimos, digamos, una parte de los proyectos pues, más social, ¿no? Igual hay algunos proyectos sociales que no están, no están tan apoyados o no tienen tanta cabida en algunos programas,
pero bueno, algunos proyectos también tecnológicos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, como es Amphibium, que es una plataforma que pues, pretende, ¿no? Pues que haya mejor movilidad o movilidad más sostenible entre empresas e instituciones, algo que está muy candente, ¿no? Algo que posiblemente cambie, ¿no? Que es nuestra movilidad, cómo vayamos a los sitios. Yo ahora mismo, por ejemplo, no voy a Sarrico porque hay que coger transporte público, te dicen que no, tal. Entonces llegará un momento en el que pues, la movilidad será igual, pues, de otra manera, más compartida, menos compartida, más bicicleta, menos bicicleta. Entonces, proyectos de esos también que puedan generar un cambio en la sociedad son los que desde hoy pues intentamos ayudar, ¿no? Gracias, mira, sí, movilidad sostenible, bicis, etcétera, etcétera, que nos vayamos a acostumbrar, ¿no? Más en territorio como Vizcaya, que igual estamos un poco más lejos que otras localidades vecinas, como Álava, en el caso de Vitoria-Gasteiz. Una última reflexión, después de estas, de agradecer, por supuesto, a María y a Beñat no solamente por la participación, sino por las preguntas y respuestas que están dando a estas cuestiones. Comentaba José Luis Bezanilla que, como a ti, Carlos, te gusta generar un titular, ¿no? Recoger palabras clave. Aquí nos proponía José el Gig Economy. No sé si estás tú de acuerdo, un poco para ya las conclusiones y no robar más tiempo a nuestros invitados. Luego habrá tiempo de networking y sobre todo pues continuar en BBK Vizcaya Network, el que quiera pues formular unas preguntas, ¿no? Para poder responder más en pausa y con más tiempo. Pero ahora un poco, Carlos, ¿te parece bien ese titular de Gig Economy o un titular que igual le podemos preguntar a María y a Beñat si nos quieren hacer un poco para concluir? Bueno, no he entendido bien ¿cuál es la primera palabra antes de economy? Gig Economy. G-I-G. Gig Economy. José, a ver, sí, os comento. No, era en relación a lo que había comentado Beñat de los perfiles híbridos, ese peligro que corremos, el depender de trabajos variables y demás. Hay un término que es Gig Economy, que algunos de los que estáis aquí seguramente que conoceréis, porque hace referencia precisamente a esos trabajos, a esas colaboraciones, a esos pequeños contratos que se hacen en momentos puntuales para participar en un proyecto, ¿no? El término Gig, de hecho, viene de la palabra bolo, es decir, de los bolos de los músicos, ¿no? De las giras musicales, pues de esos bolos, ¿no? Entonces, un poco haciendo alusión a lo que comentaba Beñat de esos perfiles híbridos, bueno, pues que al final, no sé si por suerte, por desgracia, o es una oportunidad, o es por necesidad, al final igual lo que nos queda es adaptarnos a esa gig economy, ¿no? Sí, me gusta. Fíjate, además tiene bastante que ver con ese párrafo al que hacía un momento referencia, que es uno de los últimos que aparece en el informe. Con permiso de María lo voy a leer textual porque además me parece muy bueno. Y es que el autoemprendimiento tiene que considerarse un trabajo en red de todos los agentes del ecosistema y debería ser más líquido y más fluido. Ahí reconozco que estoy barriendo un poco para casa. Los que nos conocéis sabéis de nuestra aventura de la empresa líquida y tiene mucho que ver, por cierto, con eso que comentabas, José, con esa forma de adaptarte a situaciones muchas veces impuestas, obligadas o de pura circunstancia, pero que a veces tienen que ser también un camino para llegar a esa seguridad que antes reclamaba o al menos se presentaba como necesaria Beñat, ¿no? Es una hibridación, es que han salido términos que al final están conectados por todas partes. Adaptarte, tomar la iniciativa, liderar, en definitiva, pues generarte tus propias seguridades dentro de las incertidumbres en las que vivimos. Es un buen final, desde luego que sí. Como titular te lo compro, José. Tú lo sabes que pensamos muy parecido. Tenemos, digamos, lastres profesionales pasados que compartimos, que nos condicionan y es fantástico, sí, porque reúne un poco el resumen de muchas de las cosas que hemos hablado, que seguro que nos han quedado muchas más. Dos aportes, perdón, Carlos, perdona. Sí, dos aportes finales del chat. Comentaba Santiago lo que ha planteado María del rigor a pensar, que es en lugar de que se revela como un castigo de confinamiento, pues que puede ser un castigo constructivo, nada violento. Se queda Santiago con ese titular de lo que ha comentado María, lo que ha sugerido en ese parte de reflexión, ¿no? Lo que es el concepto ricón de pensar. Eva también le ha gustado mucho el ejemplo de Amphibium que ha planteado Beñat.
Y Joseba habla de la economía allí que tiene recorrido porque puede convertir gastos fijos en variables. Digo un poco las últimas aportaciones del chat para agradecer ya no solamente a María y Beñat por la respuesta, sino también por la participación. Y adelante, Carlos, perdona la interrupción. Sí, no, ninguna. Era reiterarme en ese agradecimiento a todos los que habéis decidido compartir este tiempo y nada, yo os invito a que sigamos conectados. Realmente tenéis muchas cosas que contar y que hay que aportar y la parte que nos toca a cada uno pues la ponemos a disposición de ello. Nosotros pues somos un grupo de comunicadores y esa es nuestra mayor aportación independientemente de la imaginación que le echemos a la vida. Así que nada, os agradezco mucho en nombre de todos los compañeros a todos los que habéis participado y nada, la semana que viene más, no sé si mejor porque es imposible, como dice el Wyoming, pero nada, seguiremos intentando que estos encuentros puedan aportar cosas y lo dicho, publicaremos también la crónica, el vídeo y todo lo demás para que sirva como herramienta de trabajo, como referencia, en definitiva, abierto y libre para que cada uno lo utilice como mejor. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos. Gracias a vosotros. Un placer.